Ya acabaron todas las materias, ¿o no? No, profe, todavía no. Todavía están pendientes. Sí, la Wow. que llevamos más adelante es tributaria ¿Qué les falta? Ustedes están viendo contabilidad 2 y qué más. y costos uno. Y costos. Ah, pero costos. Usted en el programa y usted solo hay un costo, ¿cierto? ¿Cómo? Usted nada más tienen un costos. Sí, yo creo que Yo creo que sí. nada más es un costos. Bueno, muchachonas. Sí, todas son mujeres, ¿cierto? Sí, las escucho. Voy a empezar como con algo específico que varios preguntaron por allá por Classroom, porque yo veo como una confusión al momento de trabajar esas mercancías grabadas, que si la vende ¿qué? Uno responsable de IVA, ¿cierto? Todos tienen la duda con eso, o ya la resolvieron. Todavía hay duda. Todavía hay duda de cuál es la duda específicamente, contame. A ver, yo si les entiendo Profe, cuál es el enredo que tienen en la cabeza. dice que se compra mercancía grabada a no responsable de IVA. Queremos saber cómo se manejaría eso en el formato, en el formulario. Bueno, perfecto. Vamos a mirarlo pues tanto desde el punto de vista contable como obviamente tributario. Oíste, pero quiero ver cómo lo hicieron hasta el momento. ¿Ya hicieron alguna idea con eso? ¿Dejaron esa pendiente ahí para cuando pudiéramos reunirnos? Me imagino que lo dejaron pendiente. Yo conozco mi Profe, yo lo gente. hice. Pues Sí, yo la profe, dejé está pendiente. bien, profe, imagina bien. Yo me conozco mi gente colombiana, ¿sí o no? Pero bueno, no hay problema con Pero eso. eso es porque queremos estar muy, pero muy seguros, ¿ok? Charly, me vas a caminar a mí de calle, pues. Esta Charly sí es, a ver, María, ¿qué No, tal? profe, pero pues, ¿cómo? Pues, como, bueno, venga. Vamos a mirar primero los conceptos y como para irle dando como orden a eso. No sé si Profe, recuerda. hay Hola. unos que lo llevaron a una parte, pero nosotros otros tenemos duda de que si se lleva ya o no se lleva. Listo. Lo primero, yo sé que yo se lo expliqué, pero yo sé que también de pronto por tanta información pues se confunde. Lo otro es, vamos a mirar desde los conceptos como tal, lo que tiene que ver con IVA como para acabar de redondear eso, listo. Entonces, cuando empezamos a hablar de IVA, ya propiamente yo les hablé que hay como tres tipos de bienes y de productos, listo. Bienes y productos, que son grabados, excluidos y exentos, ¿sí o no? Yo no sé si eso está claro, o hacemos énfasis como en eso. Puede ser. Puede ser. Listo, venga pues. Entonces, mire, si hablamos no voy a ir como a la norma como tal, como para no enredarlos pues hasta por allá. Si hablamos de bienes excluidos, decimos que no tienen IVA. Listo. Si hablamos de bienes exentos, decimos que tienen IVA, obviamente, pero la tarifa es del 0%, ¿cierto? Ahí el cuento es que yo no sé si usted se acuerda que cuando usted por allá como en quinto de primaria le enseñaron a multiplicar, como, bueno, yo no me acuerdo, en tercero, yo no sé en qué año hacen eso. Cuando nosotros nos enseñaron a multiplicar, nos dijeron, cualquier, eh, cualquier número multiplicado por cero da cero, ¿cierto? Entonces uno lo que se pregunta ahí es, vení, pero porque esos manes tienen tarifa del cero, pues. Eso no es una bobada, no. Si yo multiplico por cero cualquier producto o servicio, pues me va a dar cero. Si el producto vale 100.000 pesos, yo lo multiplico por el 0%, pues me da cero, ¿cierto? Entonces yo ahí les expliqué que la diferencia, pues básicamente radicaba en que
aquellos productores de bienes exentos pueden solicitar la devolución del IVA. Aquellas empresas o responsables de IVA que sean productores de bienes excluidos no pueden solicitar el IVA en devolución. Entonces ese IVA que paguen para la producción, no, yo no estoy compartiendo pantalla en este momento, estamos hablando. Ese IVA que paguen para la producción de bienes excluidos, pues va como mayor valor. Listo. Entonces, yo como que siempre hago énfasis ahora sí voy a compartir pantalla. Mire. Por aquí, vamos a ver el estatuto. Bienes que no causan el impuesto. ¿Quién llegó aquí en este momento? Listo. Es que no me acuerdo de esos artículos. No, miremos aquí los 424. Denme un segundito. Que este cuento me están llamando y es como urgente. Ya les... Listo. Ya volví, ahí me escuchan. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, mire. Yo, por ejemplo, pongo el caso específico de por ejemplo, los que trabajan con cerditos. Listo. Mire, bienes exentos. A ver, ¿dónde están aquí los cerdos? Carne animal de la especie bovina, no. ¿Dónde está la porcina? Carne de animales de la especie porcina. ¿Cierto? Entonces, si yo mato el cerdito, ¿cierto? Y lo comercializo, esa carne de cerdo, cuando yo la comercializo, es un bien exento. Listo. Diferente, así solamente tengo una granja donde vendo los cerdos, vea. Animales vivos de la especie porcina, que esos serán excluidos. Listo. O sea que no causan impuesto. Bienes que no causan impuesto. Entonces, vivo no causa impuesto. Si ya comercializo la carne, es exento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Listo. Que si yo cojo el cerdito y lo vendo así como tal, pues yo para poder levantar los cerdos, tuve que haber comprado unos cuidos, por ejemplo. Listo. Esos cuidos tienen un IVA. Vamos a suponer algo. Yo le voy a colocar aquí un ejemplo así. Mire, vendo cerdos. Entonces yo lo pongo aquí grande. No voy a hacer los muñequitos ahí porque es que, ¿cómo hago un cerdo? Ya sería muy complicado. ¿Cierto? Vendo cerdos. Yo qué sé, vendí cerdos por valor de 1.000.000 de pesos. ¿Quién estará entrando? Dame un segundito aquí, miremos. ¿Sí o no? Entonces vendí cerdos por 1.000.000 de pesos.
Para poder vender esos cerdos, pues yo tuve que primero haberlos levantado y compré cuido. Listo. El cuido, por decir algo, me valió 200.000 pesos. Ok. Masiva, entonces yo tengo que pagué 200.000 masiva por el bulto de cuido. En total pagué 238.000, ¿sí o no? Entonces, este IVA de ese cuido, que me valió en total 238.000, que ya sé que el IVA es 38.000 pesos, yo no puedo decirle que esos 38.000 pesos al gobierno, venga señor gobierno, devuélvame esa platica de ese cuido de vender los cerdos. ¿Por qué? Porque esos cerdos hacen parte del universo de esos bienes que no causan impuesto. Listo. Entonces, como yo no produzco IVA al venderlos, yo vendo el cerdo y lo vendo en 1.000.000 y yo no tengo que pensar en que tengo que cobrar IVA, el gobierno me dice, mijo, usted tampoco puede pedirme a mí plata por vender esos cerdos. Entonces yo podría hablar que ese señor que vendió esos cerdos en 1.000.000 se ganó, o la utilidad de eso es 1.000.000 menos los 238. Aquí es donde hablamos que el IVA hace mayor valor del costo. Entonces, si yo fuera a mirar la utilidad de ese cristiano que vendió esos cerdos por 1.000.000, pues yo digo, él los vendió en 1.000.000 y el cuido le costó 238, se ganó 762. Mire, ¿qué hice con el IVA? Lo llevé como mayor valor. Listo. Hasta ahí estamos claros. Yo voy a decir por aquí dudas. Ahora es diferente. Mire, si yo ya vendo la carne de cerdo, voy a vender carne, ya hice, lo maté, hice todo el proceso, y vendí por 1.000.000. Listo. También pues para levantar esos cerditos, porque yo tengo toda la granja y hago todo el proceso. Entonces, este IVA, este que está aquí en amarillo, yo me puedo ir a decir al gobierno, señor gobierno, hágame un favor, vea, yo vendí carne de cerdo. La carne de cerdo está categorizado como bien exento, según el artículo 477, míralo aquí, dice que carne de animales de la especie porcina, vean, aquí está. Entonces, señor gobierno, pues yo lleno un formatico y le digo, señor gobierno, hágame un favor, devuélvame los 38.000 pesos del IVA, ¿cierto? Esto me lo pueden devolver. Entonces yo podría hablar, ya el IVA no es un mayor valor porque yo voy a recuperar esa parte. Yo podría hablar que ese empresario que vende ya la carne de cerdo, ¿cierto? ¿Se ganó cuánto? 1.000.000 en que lo vendió. Compró cuido por 200.000, se ganó 800.000. Y va a ir a donde el gobierno y le va a pedir la devolución de los 38.000 pesos. Listo. Esa es la diferencia entre bienes excluidos y exentos. Ahora, también hablamos que lo que no estuviera aquí en los bienes exentos y aquí en los bienes excluidos iban a ser bienes gravados. La confusión que tiene es, y que pues yo les entiendo, es, venga, ¿cómo así que un no responsable de IVA vende artículos grabados? Eso sí se puede. Entonces yo le voy a colocar un caso hipotético. Piensa en el tendero de la esquina de su barrio. Listo. Piense don Pepito de allá. Listo. Pepe vende muchas cosas. Vende leche, vende pan, vende arepas, bueno, yo qué sé. En ese universo de lo que vende Pepe, hay bienes exentos, excluidos, sí, también. Pero hay bienes grabados. Pero ¿será que Pepe, cuando él vende un bien grabado, vamos a decir que, yo qué sé,
¿Qué puede ser de los bienes? Bueno, gaseosas, por ejemplo. Listo. Entonces, él cobra IVA por la venta de esas gaseosas. Y es un bien grabado. Pero él no es responsable de IVA. Muchachos, así yo venda bienes grabados, o ustedes como personas naturales no responsables de IVA, vendan bienes grabados, pues hombre, eso no va a tener IVA por ninguna parte, porque nosotros somos no responsables de IVA. Listo. Por eso cuando vendemos nosotros no facturamos IVA. Por eso el tendero de por la esquina de su casa no factura IVA. Y él va a vender, yo le puedo asegurar que muchos de los bienes que vende el tendero por su casa son bienes grabados a la tarifa del 16. Pero cuando él vende, él no causa IVA. Bajo ninguna circunstancia. ¿Es claro eso o no? O alguno de ustedes, digamos que compre, que vaya y haga mercado a la tienda del barrio. ¿Alguno de ustedes ha visto que don Pepe le entrega factura? Él puede entregar un recibito porque es que cuando usted le fue a hacer el mandado a su mamá, le dijo, me trae el recibo, pero eso no es una factura, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes. Listo. ¿Alguno de ustedes en esa factura que les dio don Pepe ha visto que él relaciona los IVAs de lo que está vendiendo? En ningún momento, porque él es un no responsable de IVA, y como es un no responsable de IVA, pues obviamente él no va a facturar IVA cuando está vendiendo. ¿Es claro esa parte o no? Sí, señor. ¿Cierto? Bueno, en ese orden de ideas, pues el otro problema que tendríamos es venir, entonces, ¿dónde se lleva eso el formulario? ¿Sí o no? ¿Cuál es la transacción específicamente? Por favor, alguien que me la diga o que la copie ahí en el chat. Que es que no sé entre quiénes era la transacción y todo el cuento. Y Vea, dice. Sí. Compra mercancías grabadas a Pedro Posada, persona natural, no responsable de IVA, no declarante de renta, por 5.470.200 a crédito. Momento que soy lento. Espérame, Jessica. Vamos a hacerla aquí toda completa para que... Dice, compra mercancía grabada A Pedro, persona natural, no responsable de IVA, muy bien. No declarante de renta, por 5.470.200. 5.470.200 a crédito. A crédito. Y nosotros el que somos, compra es autorretenedor. Es que el responsable de IVA o gran contribuyente. RC. Entonces, régimen común autorretenedor. Responsable de IVA, régimen común auto, ¿cierto? Yes. La transacción es esta que hay acá. Claro, hasta ahí, ¿sí o no? Entonces, la primera pregunta es siempre este mismo cuento. ¿Cuál de los dos estaría obligado a facturar IVA? ¿El que compra o el que vende? El que vende. El que vende, ¿sí o no? Recuerde que el que factura es el que vende. Ahora, como el que vende es, ¿qué? Un no responsable de IVA, ¿esa transacción va a tener IVA? No, señor. No va a tener IVA. Así sea mercancía grabada, pues claro, así sea mercancía grabada, es que esa persona que está vendiendo no es responsable de facturar IVA cuando vende. ¿El qué culpa, pues? Entonces, esa transacción no va a tener bajo ninguna circunstancia IVA. Listo. La otra pregunta es, ¿lleva retención en la fuente por renta? ¿Y quién debe retener? El que compra. ¿Quién es el que compra? En este caso, ¿quién? El régimen común. El responsable de IVA, régimen común, debe retener, claro, tiene que retener, ¿cierto? Obvio. Esta persona es responsable de IVA, régimen común, es un régimen común. Nosotros dijimos, todas las empresas son agentes retenedores, o sea que tienen que retener cuando compran. Listo, la otra pregunta es, ¿hay retención en IVA? Nunca. No. ¿Cómo? No. ¿No? No. No hay. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque
¿Cuándo hay retención en IVA? Cuando la transacción es entre gran contribuyente y responsable de IVA. Aquí no, aquí es entre un responsable de IVA y uno responsable de IVA. Entonces, habiendo desglosado, como yo le había dicho, pues, porque es lo más, uno lo que debe hacer es siempre como ese tipo de escenarios para poder llegar a una conclusión y poder contabilizar mejor débito aquí y crédito. Entonces, yo puedo decir, estoy comprando, entonces llevo 14.35. ¿Por cuánto? Por 5.470.000. ¿Cierto? Vimos que como es no responsable de IVA, así esté vendiendo mercancía grabada, pues él no está obligado a tener que facturar. O sea, 2408 no va a haber por ninguna parte. Y acabamos de decir también que hay retención, ¿cierto? Es una persona natural, no responsable de IVA, no declarante de renta. A los no declarantes de renta, según la tabla de retención en la fuente, hay que retenerles el 3,5. Muy importante eso, porque también se pelan por eso, le retienen el 2,5. Listo. A crédito, entonces 2205, pitos y flautas. Mire qué tan fácil. Ahí está esa transacción. ¿Qué está viendo? Sin ningún problema. ¿Cuál era la clave, muchachos? Así, esa persona que esté vendiendo, venda mercancía grabada, él no es responsable de IVA. Sería como usted o como yo cuando vendemos algo, ¿cierto? Supongamos, yo qué sé, me dio por vender tenis. Los tenis son grabados, ¿cierto? Pero nosotros cuando vamos a vender esos tenis, pues obviamente como no facturamos ni nada de ese tipo de cosas, no somos responsables de IVA. Obviamente no vamos a causar IVA. Entonces los que me están comprando no se lo pueden descontar porque yo no lo estoy facturando. Eso es así de sencillo. Listo. Ese sería como el 50% de la pregunta que tendría. Porque la otra es, bueno, y entonces de cuento, ¿dónde va el formulario? ¿O me equivoco? Esa es la otra parte que necesitarían saber. Sí, señor. ¿Sí o no? Exactamente. Señorito, señorito. La otra parte es, ¿dónde iría ese cuento entonces al formulario? Bueno, vamos a mirar un formulario 300. Este es esto es tribuno. Existe. IVA 300. Entonces fíjense, este es el formulario. Aquí hay un cuento de compras, ¿sí o no? ¿Qué es importante? Que compra que yo relacione acá, por ejemplo aquí dice, compras nacionales de bienes grabados a la tarifa general. Si yo relaciono la compra aquí, es porque aquí me va a generar un descontable. Listo. Mire que en este caso, en el caso que acabamos de ver, ¿hay algún IVA descontable al débito? No. Entonces, esa compra, como fue hecha por un no responsable de IVA, obviamente no causó IVA, entonces siempre se va a meter acá en la parte donde dice compras de bienes y servicios excluidos, exentos y no grabados. Acá, casilla 54. Arbey, pero ¿por qué si ahí dice que es mercancía grabada? Mira que el ejercicio dice, si es mercancía grabada, pero como no causó IVA, entonces automáticamente para el formulario 300 entra en esta parte de bienes y servicios excluidos, exentos o no grabados. Porque ¿qué me dice el formulario? Que si hay aquí, por ejemplo, usted podría decir, pero mira que son bienes grabados. Sí, está bien, está perfecto. Pero usted le dio lugar a descontarse el IVA. Es decir, usted por acá en los descontables va a tener IVA descontable de esa compra. No. Ah, entonces no lo meta ahí. Llévelo a la casilla 54. Listo. ¿Dudas? ¿Si es claro esa parte o no? En el momento en que una compra la realiza un no responsable de IVA, esa compra habrá que llevarla como compra no grabada, porque no se causó IVA, es específicamente por eso.
Listo. Así mercancía grabada, sí, pero no se causó IVA como tal, entonces hay que llevarlo allá a la casilla de compras no grabadas. Dudas, señoras, ¿sí fue claro ahí o no? Cuéntenme a ver. Están muy calladitas. Hoy sí pueden hablar, eso es para dudas. Esto no es clase como tal. Sí, profe. Profe, sí es claro. Yo ya lo Sí es había hecho claro. así. Sí, ¿Ya lo había hecho así? sí. Ah, excelente. Casito, casito. Pasito a pasito que mi. Que Profe, casito, casi lo hicimos así. Ah, casi. Ah, bueno, está bien, está bien. profe, Hola. estoy confundida, es porque usted aplicó el 3.5. Amor, porque, mira. Espérate, yo te muestro. Yo no tengo tablas de retención por aquí. Espérate que yo voy a tener uno aquí en el equipo. Tabla de transacción, tabla de retención. Vamos a ver. Mira aquí la tabla de retención, listo. Aquí tenemos compras, listo. Las compras son estos dos renglones, 27 y 28. Dice, compras y otros ingresos tributarios en general, listo. A declarantes, pero que aquí está en mayúscula, ¿cierto? Le retenemos el 2,5. Y abajo en la casilla 28 dice, compras y otros ingresos tributarios en general a no declarantes, el 3,5. Como este cristiano aquí me dice específicamente, o esta transacción me dice específicamente que es una compra a una persona natural no responsable de IVA, no declarante de renta, entonces hay que retenerle el 3,5, porque aquí lo dice la tabla. Listo, míralo, aquí está. Lo estoy señalando como con el mouse. Listo, listo, gracias. Dale. Señoras, más dudas. Porque yo creo que esto... Profe, yo tengo una duda, ya que Claro, abrió esa tabla. claro, contame. Pues es que yo no sé, yo me confundo con esos porcentajes entre servicios y honorarios. Listo. O sea, yo Pilas. no, o sea, entre el 4 y el 11, entonces yo como que no tengo claro eso. Listo, entonces fíjate. La tabla como tal no te va a decir qué va entre uno y el otro. Listo. Pero el concepto debe de ser claro. Es decir, siempre hay, bueno, y desde el punto de vista de cómo se firman los contratos y demás, se pueden firmar contratos de prestación por servicio. Es muy importante que entiendan eso. Es decir, usted puede estar en una empresa y el contrato puede decir contrato de prestación de servicios. Y por eso usted no le va a retener el 4 o el 6. No. ¿Cuál es el factor que prima ahí? Entonces la ley dice, si en ese concepto que se está llevando a retención en la fuente, prima el factor intelectual sobre el material, entonces vamos a retener por honorarios. Si es al revés, vamos a retener por servicios. Y pues básicamente los honorarios son prestados por aquellas personas que son de profesiones liberales. Es decir, profesiones liberales hablamos de abogados, contadores, médicos, arquitectos, ingenieros, ¿cierto? Entonces ahí como se entiende que prima el factor intelectual sobre el material, siempre se va a retener por honorarios. Entonces cuando yo les decía, se presta servicio de asesoría legal, entonces ¿quién presta asesoría legal? Pues abogados. Entonces son profesiones liberales. ¿Cuánto retenemos? El 11. Se presta servicio de revisoría fiscal, entonces el 11 o el 10, pues ya dependiendo, es por honorario, ¿cierto? Se presta, no sé, servicio de elaboración de planos arquitectónicos. Entonces eso lo va a hacer un ingeniero, entonces se retiene el 10 o el 11, ¿cierto? Ya depende de qué el 10 o el 11, pues si esa persona viene a nombre propio o viene a través de una empresa, ¿cierto? Si viene a nombre propio, retenemos el 10. Y si viene a través de una empresa, pues retenemos el 11. ¿Listo?
diferente a servicios que pueden prestar de carácter técnico como tal. ¿Listo? Entonces ahí habría dos factores. Primero, pues que se diga que es un asesoramiento desde el punto de vista técnico. Y otro, que no sea prestado por esas profesiones que habíamos hablado anteriormente. Obviamente, para prestar cualquier servicio se debe tener el conocimiento. Es decir, un mecánico, pues obviamente tiene que tener el conocimiento de eso. Porque si no, entonces, ¿cómo va a ser la afinación de los frenos? Yo qué sé, ¿cierto? Pero como tal, como no es profesiones liberales, ni ahí dice, eso es uno de los conceptos donde no prima el factor intelectual, sino el material, entonces ahí retenemos, por ejemplo, por servicio. Entonces, si estamos haciendo mantenimiento, el 4 o el 6. Si se hace un procesamiento de datos, cuando hablamos de procesamiento de datos, son los auxiliares contables registrando ese cuento, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto retenemos ahí? El 4 o el 6. Listo. Dependiendo si la persona viene a nombre propio a hacer el servicio o si viene a nombre de la empresa, ¿cierto? Ahí fui claro, Charly, ¿o no? Sí, señor. Listo. Espérate que alguien estaba copiando algo más por aquí. ¿Por qué el día 22 dice lo mismo, solo que es declarante de renta? No entiendo. Pues no tengo el taller a la mano, entonces no te podría decir. Barcelona dice, cuando es declarante de renta es el 2,5. Sí, cuando es declarante de renta es el 2,5. Y no es que yo me la esté inventando, es que específicamente la norma dice que cuando sean declarantes es el 2,5. Mire qué diferencia hay con eso. Cuando hablamos de declarante de renta, estamos hablando de personas, valga la redundancia, que tienen que presentar o declarar ese impuesto. Y esa declaración del impuesto de renta ya depende de unos ingresos o de un patrimonio a determinado periodo gravable. ¿Listo? Me explico. El impuesto de renta es uno de los muchos impuestos que hay en Colombia, ¿cierto? Cuando yo hablo de declarante de renta o no declarante de renta, me estoy refiriendo a eso. Todas las empresas dijimos que iban a ser declarantes, ¿sí o no? Entonces, por ese lado no puede haber como confusión. Pero las personas naturales dependen si cumplen o no cumplen unos topes para declarar renta. ¿En cuánto están esos topes? Los ingresos están en 40 y piola, el patrimonio está en 100 y pedacito, ¿cierto? Yo soy malo como para esas cifras porque yo no me aprendo nada de eso de memoria. Pero entonces, yo por ejemplo, el año pasado me gané 50 millones de pesos. Listo. Como eso está por encima del tope, yo tengo que declarar renta para este año. Mire, soy persona natural, igual que ustedes. Soy no responsable de IVA, igual que ustedes. Pero como yo, por ejemplo, me gané un poquito más, me tocó declarar renta. O alguien de ustedes que también diga, yo gané lo mismo que Arbey. Entonces, ¿tengo que declarar renta? Sí, tengo que declarar renta. Entonces ya no estaré en esta parte de no declarante, donde me retienen el 3,5, sino que estoy en esta parte de declarantes, porque yo tengo que responder por ese impuesto. Listo. Si es de el porcentaje, si es de el porcentaje es 2,5. Chicas, más preguntas. Soy todo oídos. Aprovechenme que yo creo que esta es la última vez que hacemos este ejercicio. Porque yo ya, pues, nosotros cuántas notas nos faltan ahí de tercer momento, por ¿quién me dice? ¿Quién me acuerde? Ya, profe. O ya Con ese acabamos. taller fue la última. Con este taller acabamos. Sí. Bueno, entonces los mejoramientos son dentro de 8 días. Suponiendo que alguien tenga que hacer mejoramiento, pues. Entonces sí, yo creería que esta es la última sesión de este cuento. Por eso le digo entonces que me aproveche por si tiene algún tipo de dudas para que me la haga. Los escucho. O si no hay más dudas, pues bueno, ya ese sería el espacio. Las escucho pequeñas. Diana, Lina, Marcela, María, Mariana, Jessica, Yolima.
Profe, usted acaba de decir que el declarante de renta, o sea, declara por un patrimonio que ha tenido cierto tiempo, ¿cierto? ¿Me Sí, explica eso, porfa? a ver, una declara renta por dos cosas, ¿cierto? Básicamente, yo le muestro aquí. No son varias cosas, pero las más comunes son o el patrimonio o los ingresos. Sí, ¿Listo? Entonces, vamos a suponer algo. Mariana, el año pasado se casó. Entonces compró un apartamento, sí, ¿cierto? Usted el antepasado, o sea, de 2018 no tenía ese apartamento. Pero en 2019, como te casaste y el que se casa quiere casa, compraste tu apartamento. El apartamento vale 150 millones de pesos. ¿Listo? Y está tu nombre. Entonces, Mariana, para el año 2019, que se declara ahorita en 2020 a partir de agosto, debe ser declarante de renta. ¿Por qué? Porque superó en su patrimonio el mínimo por ley establecido. Entonces ya usted tiene que hacer la declaración de renta para este año. Pues el 2019 que se presenta ahorita en 2020, eso se presenta año vencido. sí, Es decir, yo aquí ahorita en agosto, en este momento estamos en vencimientos de renta persona jurídica, ¿cierto? sí. Y ya después, ahorita en agosto, empiezan los vencimientos de las declaraciones de renta de persona natural. Como usted superó esos topecitos, esperen, vamos a mirar y yo les digo ya de una vez cuáles son los topes. Los topes son en patrimonio, en ingresos, en consignaciones, en contratos, ¿cierto? Son Sí. varios los topes. Miremoslo. Conclusiones salían. Miren, aquí primero que salió que fue este. Entonces vea los topes. Patrimonio 154 millones. Entonces no era lo que le dije de 150, sino 154. Vamos a suponer que su apartamento valía 160. Entonces, como supera los 154, su merced hermosa tiene que declarar renta. Que fue por ingreso. Es decir, yo soy empleado y yo me gané el año inmediatamente anterior, o sea, 2019, me gané 50 millones de pesos. Como superé los ingresos, entonces tengo que declarar renta. Sí. ¿Qué dice consumos con tarjetas de crédito? Yo compro mucho con tarjeta de crédito y supero los 47 millones, dice compras por 55, tengo que declarar renta. Que tengo compras así por tarjetas de débito, crédito y demás cosas, 50 millones de pesos, también tengo que declarar renta. O que presté mi cuenta para que la movieran y tengo consignaciones superiores a 47, tengo que declarar renta. Listo. Profe, muchísimas gracias. Listo, Me hija. sacó de la duda. Dale tranquila. Entonces, si usted no supera ninguno de estos topes que hay acá, usted será no declarante de renta, ¿cierto? Sí. Pero si superas alguno de los topes que hay acá, sos declarante de renta. Entonces, si haces transacciones y sos declarante, entonces te van a retener el 2,5. Pero si sos no declarante, te retienen el 3,5. Hablando de compras. ¿Listo? Listo. Perfecto. ¿Quién más, chicas, alguna duda? Muy importante. Que usted no conozca la norma no le exonera la responsabilidad. ¿Sí me hago entender? Es que yo no sabía que mi apartamento estaba evaluado en eso y no sabía que tenía que declarar renta, entonces la DIAN lo coge y le manda un oficio y le dice, lo invitamos a que declare y a que venga y pague la sanción por ser tan bobo. ¿Sí o no? Así específicamente es. Chicas, más dudas. No hay más dudas. Entonces me voy a ir, como dijo mi papá, y los dejo. Mentiras, ¿qué dudas hay pues para que terminemos? Profe, ¿me puede recordar el rete IVA? ¿En qué va? ¿Quién lo cobra? Perdón.
El rete de IVA, siempre hay retención en IVA cuando un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA. ¿Cierto? Siempre hay retención en IVA. Obviamente, siempre que supere los topes de estas compras, es decir, de 961.000 pesos. Hay retención en IVA cuando el gran contribuyente le compra a responsable de IVA, régimen común, y supera la compra 962.000 pesos. ¿Quién retiene? Pues obviamente el que está comprando, o sea, el gran contribuyente. ¿A quién le retienen? Al responsable de IVA, régimen común, que está vendiendo. ¿Listo? El que está comprando, que es el gran contribuyente, lleva la retención en IVA a la 2367. ¿Listo? Y esa persona que está vendiendo, que es el responsable de IVA, régimen común, lleva esa retención que le practicaron en IVA a la 135517. Esa 135517 va en el formulario 300. Va en la casilla 85. No sé si, yo creo, me imagino que ahí en esas transacciones había ventas a gran contribuyente, ¿sí o no? Me imagino. Yo me imagino porque Sí, somos señor. Sí. Sí. Entonces, cada vez que le hicieron ventas a ese gran contribuyente, si superó los 961, debieron haber colocado la 135517. Y esa 135517 la tuvieron que tener presente en el formulario 300. ¿En qué renglón? En el 85. Acá. En este renglón que hay acá, 85. Retenciones por IVA que le practicaron. Obviamente, yo no sé si lo que se vendía era mercancía grabada o no. Porque si no es grabada y no hay IVA, pues mucho menos va a haber retención en IVA. ¿Sí me hice entender ahí? Sí, profe. Supongamos que la transacción, nosotros somos estos, y que decía la transacción algo como esto. Claro, le voy a colocar cualquier supuesto. Responsable de IVA, régimen común autorretenedor, vende mercancía, bueno, coloquemos primero grabada, a gran contribuyente por valor de 10 millones de pesos, por decir algo, ¿cierto? Entonces, acá, en esta venta, como es una venta de responsabilidad de régimen como una gran contribuyente, obviamente tuvo que haber estado esa cuenta 135517. Yo me imagino que allá la tienen. Muy juiciosos, ¿cierto? Ahora, si de pronto, porque no me acuerdo la verdad, no sé cuál es el taller. Tendría que verlo. Hay solamente uno que tiene retención en el IVA. Solamente uno. Bueno. Sí. Perfecto. Pero si de pronto dice responsable de IVA, vende mercancía excluida a gran contribuyente por 10 millones. Como ahí no hubo IVA, mucho menos va a haber retención en IVA. Listo. Para que lo tenga presente. Si no hubo IVA, tampoco va a haber retención en IVA. Listo. Más dudas pequeñas. Profe, cuando usted dice fulano de tal, limitada S.A. es una persona retenedora de IVA, régimen común, declarante de renta, todo eso. Cuando yo digo una persona fulanita de tal y terminan limitada o terminan S.A. o SAS, son los que más utilizo, es porque estos, cualquiera que sea el nombre, son empresas. Ah, ya. ¿Sí? Y si son empresas, entonces son personas jurídicas, ¿sí o no? Son declarantes de renta, son agentes retenedores y son responsables de IVA. No sé si ya lo había dicho. ¿Cierto? Cuando sean empresas, son todas a la vez. Que eso desde las primeras clases yo les dije, si es una empresa, vamos a asumir siempre que es responsable de IVA, declarante de renta y agente retenedor. ¿Listo? Porque son empresas. Aunque no quiere decir que todas las empresas sean responsables de IVA. Pero eso ya es otro cuento que usted,
Si de pronto sigue la carrera, por allá se los explican. Pero como hasta ahí, hasta el alcance, ¿usted imagina donde yo les meta todo ese tipo de cosas? Ahora Locos. sí me acaban de odiar hasta la muerte. Y así no me van a olvidar. ¿Se imagina donde le hubiera dado todo? Bendito sea el Señor. Bueno, más dudas, muchachos. Oiga, el aislamiento es hasta el 31 de agosto. Los semestres empiezan el 1 de agosto. Yo creo que ustedes para el próximo semestre tienen modalidad como, ¿cómo se llama eso? Pero sin confirmar, porque no es que yo dije eso y que yo no sé qué. Pues por lo general lo que van a hacer... Perdona, profe, acaba de decir, termina el 31 de agosto y empieza el 1 de septiembre. No, el semestre de ustedes empieza el 1 de agosto. Pues por lo general eso ya ha trabajado en el CES, de que los semestres empiezan el 1 de agosto. Entonces yo creo que vamos a trabajar, pero sin confirmar, pues para que no vayan a decir que yo dije eso. Vamos a trabajar modalidad como, ¿cómo dice eso? Combinada, ¿cierto? Me imagino que primero empezar como así virtual y ya después presencial cuando el ministerio dé la posibilidad. Pero yo creo que todo eso, pues yo no sé, ¿será que hay un pico de contagio muy alto y vuelven y nos meten a las casas? ¿O será que ya se queda así? Yo no sé. No, la gente ya está mamada de eso. Yo no que estoy mamado ya de esa huevonada. Eres en hasta ahora Profe, encerrado. ¿no habrá un descuento para los que no tenemos trabajito ni platica? Hija, no sé. Confama, por medio de Confama, profe, está manejando un descuento. Sí, mire, ahí lo que dice Marcela. Pero como el CESDE ya pasó a ser parte, pues no sé cómo va la cuestión ahí con Confama, según su tarifa le dan un descuento del 5, del 10 y del 15. De la tarifa de la caja de compensación, y si no está afiliada a esa caja de compensación, ¿qué? Exacto. No, ya, solo es, pues lo que yo sé es que solamente se está manejando el descuento, es con Confama, solo los que están afiliados con Confama, el resto el pago es normal. Negra, de todos modos, ya me averiguar. Sí, bueno. Ahí está la línea, porque yo la verdad, esa parte sí administrativa la desconozco. Entonces, cualquier cosa que diga sí es especulación, ¿cierto? Y sería muy irresponsable. Bueno, la pandemia, eso también entra a jugar ahí, que nos hagan un descuento. Pues yo me imagino que... Pues si empezáramos virtual, yo digo que no debería. Pues, o sea, no sé, la educación virtual no es que no se ocupe toda pues el material intelectual de los profes, pero pues si uno deja de utilizar muchas cosas del instituto, entonces de pronto baja. No, pero para que veas que ahora en virtual los profesores les toca trabajar el doble. O sea, es como más pesado, ¿no le parece, profe? Es más aburridor, claro, incluso es mucho más pesado para nosotros. Sí. Es más complicado. No, por eso, o sea, no se deja de utilizar, pues ustedes eso, pero pues no utilizamos mayor cosa del instituto. No, yo siento, obviamente, esos son muchos pensamientos, pero no solamente en el CESDE, pues es en toda parte, porque yo doy clase en varias partes. Lo que sí le puedo decir es que a nivel de, yo que soy contador, a nivel de estructuras, los costos fijos siguen estando. Entonces, no sé qué tanto sean los descuentos que se puedan brindar, porque los costos fijos siguen estando. Es decir, la única cosa que se rebajaría del instituto es lo que tiene que ver con servicios públicos. Hasta ahí, ¿cierto? Los demás costos fijos siguen estando. Entonces, no es mucho lo que a manera de costos, y ustedes que están viendo costos, pueda bajar, ¿cierto? Fíjate, es que relación de costos hay, salarios tienen que es proporcional. Ellos no pagan arriendo, pero tienen que seguir pagando predial y todos los demás costos fijos. Lo único que bajaría ahí seriamente serían servicios públicos. No hay más. Entonces, no sé. Yo a nivel de costos, hablándote pues como contador, digo, es complicado. Pero yo me imagino que si van a tener algún plan, yo esperaría que ya esperen a ver a que nos vayan dando como comunicación al respecto y ya se las estaremos comunicando. Si es a través de nosotros o que les llegue a través del correo, listo. ¿Qué más, muchachos? No, profe. ¿No hay más dudas? No, profe. Yo creo que quedamos pendientes entonces de que ustedes mañana hayan... Hola, Lina.
Profe, yo le quiero comentar algo, o sea, pues no exactamente de la clase. En este semestre teníamos que ver el formulario 350, ¿cierto? Sí, hija, normalmente sí. Sí, nos alcanzó a ver. Sí. Entonces ya digamos, nosotros vamos para una tributaria 2 y obviamente que en eso ya debemos de tener en cuenta, o sea, debemos de saber manejar este formulario, ¿cierto? No, hija, no tiene nada que ver tributaria 1 con tributaria 2. Ah, ok, no, esa era la duda, porque de pronto Pero, como no lo vimos acá, de pronto vamos a estar un poco perdidos en esa parte. No tiene nada que ver con eso. Ahora, si yo sigo de pronto en el CES no, pues es que este semestre fue muy atípico. Y normalmente lo que pasa es que, para ser claros, la parte de todas las transacciones y demás, ustedes tenían que haberla ya tenido clara en el primer momento. Y fue atípico por varias cosas. Primero, porque esa adquisición, pues mire que todavía hay como dudas con eso. Y ya estamos acabando. Entonces no se dio en el momento que tenía que ver porque, pues específicamente, yo sé que no es culpa de ustedes, es culpa de un cambio de plan de estudio que se hizo y vamos a tener que replantear la materia porque no se va a poder ver todo. Es decir, parte de esas transacciones ustedes las tuvieron que haber visto en contabilidad 1 y mire que no las vieron. Es decir, tributaria 1 va a tener que ser nada más las contabilizaciones y en el primer momento, en el segundo momento con autorretenedor y el tercer momento IVA. Básicamente va a ser eso así. Hay que empezar a modificarlo. Ya eso es algo que estudiaremos allá en el CESDE y les comunicaremos. Pero con respecto a eso, pues no hay concordancia o no tiene nada que ver tributaria 1 con tributaria 2. En tributaria 2 ven lo que tiene que ver con impuesto de renta y ven lo que tiene que ver con industria y comercio. ¿Listo? Ah, ok. Dale, mi. Bueno, dale. Chica, más dudas. Bueno, si no hay más dudas, entonces ahí sí yo las dejo. Ya entonces el día de mañana nos encontraríamos. Yo resuelvo el taller porque ya me acordé que ese bueno fue lo que quedamos. Y ya en el transcurso de la otra semana yo estaría montando las notas. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto, que les vaya bien. Una feliz tarde. Gracias, profe. Gracias, Chao, que profe. estén bien. Hablamos. Gracias. Dale, chao.